voy a mostrar, porque de acuerdo con los proyectos, de acuerdo con lo que he visto, pues he encontrado mucha satisfacción en el trabajo. No quisiera iniciar sin antes agradecerle la entrega que ustedes están teniendo. Yo sé que ustedes tienen otras materias, pero las consultas que me hacen por correo, las consultas que me hacen por WhatsApp, se las agradezco muchísimo porque me permite retroalimentarlos de camino y también irles dando ideas o sugerencias para que ustedes tengan un mejor proyecto final de este proceso. Motivación. Este tema se las trae porque podríamos entender y ustedes, el primer consejo que les voy a dar, porque hay muchas definiciones de motivación, es que ustedes tengan su propia definición de motivación. ¿Verdad? No se trata exclusivamente de que sudar la camiseta, que hay que darlo todo, que entrar con el cuchillo entre los dientes, que tenemos que morir en la cancha. Nunca, nunca, nunca es suficiente en este tipo de cosas, sino que es un componente psicológico y ustedes tienen que verlo de una manera integral, pero nos sirve para orientar, nos sirve para mantener, nos sirve para generar una conducta exponencial, sobre todo que está relacionado con personas y está relacionado con equipos. Usted puede trabajar mucho esta parte psicológica orientando no solamente en el desarrollo de las habilidades de la gente, sino también orientando el desarrollo de la apertura mental. Y esto es fundamental porque hay escuelas, especialmente me encanta mucho cómo trabajan las escuelas africanas en este tipo de metodologías, sobre todo cuando trabajan con niños, edades de 9, 10, 11 años, son espectaculares, sobre todo porque están dirigidos muchos por maestros argentinos que ahí mismo están desarrollando procesos motivacionales. Entonces, lo primero es que usted para una estrategia de motivación tenga su propia definición de motivación. Esto le va a ayudar en primer lugar a orientar las estrategias, le va a ser más puntual en lo que usted tiene, pero hay momentos específicos. Uno es antes del juego, durante el juego y después del juego. Otro es en los entrenamientos. Otra motivación puede estar relacionada con los padres de familia. Otra motivación puede estar orientada con su cuerpo técnico, etcétera, etcétera. De tal manera que desde esta perspectiva vamos a manejarlo desde lo que ustedes tienen como motivo para poder ejercer esa parte en lo que ustedes están desarrollando. Vamos a encontrar, y ustedes en la literatura van a encontrar que hay elementos que hablan de una motivación extrínseca, y es todo lo que está fuera del equipo, es todo lo que está fuera de la persona y que tiene que ver con todo aquello que le impacta. Por ejemplo, siempre hablamos de aspectos familiares, de aspectos económicos, de aspectos espirituales, y vea el listado que les estoy hablando de familia, la economía, la recreación o el ocio, los mismos ejercicios donde se realizan, la misma cultura del barrio, el lugar donde vienen los muchachos, los niños, el mismo lugar y la cultura que tiene el equipo donde están los niños. Y esos son aspectos importantes que no solamente intervienen bajo un estrés social, sino que le puede impactar a usted como elementos externos si los descuida. Ya les había hablado de otra perspectiva en este tipo de cosas, pero aquí hay un elemento muy importante que es qué es lo que piensa ese jugador, qué es lo que está él pensando allá en su casa, qué está pensando él en su barrio. Y son elementos que usted no puede descuidar, sobre todo cuando usted tiene que escoger dentro de todo esto un grupo de jugadores que van a jugar el próximo partido. Entonces, hay una serie de componentes que le pueden generar ansiedad, que le pueden generar miedos, que le pueden generar temores. Entonces, son tres elementos junto a la incertidumbre que usted tiene que estar pendiente a manejar y que no le impacten en esto. Estos son, digamos, los aspectos que hay que tomar en cuenta de la motivación extrínseca para generar estrategias y tratarlos de la mejor manera. Está luego lo que conocemos como la motivación intrínseca, donde tiene que ver mucho con eso que hay dentro del ser. Tiene que ver mucho con el disfrute, tiene que ver mucho con la forma de pensar, la forma de actuar del jugador,
y sobre todo con las conductas y el comportamiento antes, durante, después del juego, en su relación con los compañeros. Tiene que ver mucho en la forma en que él conversa, en la forma en que dialoga, si es una persona introvertida, si es extrovertida. Pero eso es intrínseca dentro de la persona, que también es importante dónde están. Algunos la conocen o lo pueden encontrar como este tipo de motivación personal. Y algunos psicólogos la manejan diferente o la manejan diferenciada, sobre todo la personal, cuando se trata de trabajar con los rasgos de personalidad, ya sea para fortalecerlos, un rasgo de personalidad. Nadie va a hacer que eso cambie porque eso es genético, pero sí se pueden fortalecer en pensamiento de acción. Entonces ahí es donde hacen una tercera área o meten una tercera área relacionada justamente con este tipo de desarrollo de fortalecimiento de sus rasgos eh, que vienen de los genes, de sus rasgos hereditarios. Entonces hacen esa tercera separación. Pero esta motivación intrínseca, repito, es lo que a usted le permite desarrollar estrategias con cada jugador. Básicamente todo lo que está relacionado con la habilidad, con la destreza para conducir balón, para cabecear un balón, para hacer algún ejercicio con la derecha, con la izquierda, quiebres de cintura, todo ese tipo de cosas, saques de banda, tiros a marco, todo este tipo de cosas en la forma en que él lo ejecuta está relacionado con ellos. El otro elemento es por qué hay que motivar, por qué hay que hacerlo. Y aquí hay una serie de principios que yo se los voy a ir explicando separadamente. Y estos principios son fundamentales porque el primero de ellos es el de la predisposición. Y esta parte de la predisposición es fundamental porque dispone anticipadamente a la persona a pensar en positivo y actuar en positivo. Esto sobre todo que eh, le permite a usted, por ejemplo, cuando yo lo pongo en la práctica, es, ok, piensen en la próxima vez cómo podemos ser más felices o qué podemos mejorar en esto, qué podemos mejorar en el otro. Entonces yo acostumbro trabajarlo, esta predisposición con palabras, porque, perdón, con preguntas, porque me permite buscar soluciones desde los muchachos, desde los niños, para que ellos busquen algún problema que quieren resolver, algo que quieren fortalecer, algo que quieren hacer. Y sobre todo, por ejemplo, ahora, conforme La vamos Gaia a está afuera. enfrentar a nivel de selecciones para hacerle mayor investigación al rival. Por ejemplo, con el profesor Amarini y nosotros en esta predisposición antes del juego, a mí me toca averiguar todo lo cultural respecto a Cuba. Cómo es Cuba, qué hace Cuba, cómo piensa Cuba, cuál es la cultura de Cuba, cómo son los jugadores cubanos, cómo es la sociedad cubana, qué tipo de deportes se desarrollan en Cuba, qué tipo de comida hay en Cuba, cuáles son los vuelos aéreos que llegan a Cuba, cómo piensa la gente, cómo es el sistema político cubano, cómo es el sistema de salud de Cuba. Vea que ya le he dicho 9 cosas diferentes que usted puede perfectamente anticipar cuando usted va a estar en una cancha o va a ir a jugar. Siempre es importante, y esto es una de las cosas que me gusta de esas estrategias que utilizan los países africanos, que anticipan al jugador esta predisposición como principio para motivarlos. Por ejemplo, les hablan muy abiertamente de los hoteles, le hablan muy abiertamente de lugares donde se puede visitar, de las cosas bonitas que pueden encontrar. Entonces le hablan muy en positivo de ese lugar. Eso para estimular las glándulas que le permitan a ellos establecer algún tipo de conexión mental con esto. Vean cómo esta predisposición es fundamental y ya les puse el ejemplo de cuando van a jugar ellos, eh, son elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, la motivación extrínseca, ¿qué tomaría en cuenta? Por ejemplo, el estado de la cancha, fotos de ahorita con los muchachos, por ejemplo, de la selección sub-15 y sub-20. Yo les dejé una tarea de que buscaran información de Indonesia, que buscaran información de Perú. Les di una guía de qué cosas tenían que buscar, porque necesitamos que ese pensamiento positivo, ¿verdad?, traduzca desde el entrenador
para tratar de no solamente anticipar el pensamiento y acción de ellos, sino de buscar fortaleza mental para hacerle daño al rival, por ejemplo. El segundo principio es el principio de consecuencia. Y esto es importante porque es una acción posterior a que el jugador realice cosas diferentes, realice cosas que sean realmente buenas. El otro día yo le recomendé, si hay un jugador que hace algo bueno, anótenlo, ténganlo presente y en esas reuniones individuales, personales, destáquenlo, felicítenlo. Si es algo muy bueno, felicítenlo. Hay veces hace un jugador un gol y ganan por un gol y el entrenador no hace Buenas. absolutamente nada. Entonces, estos principios que generan consecuencia es cuando usted ve que ese jugador ha obtenido un resultado, pero que ha sido positivo para él y consecuentemente para usted. Samantha, espérese. Entonces, dentro de este contexto, Que es es que estoy importante en una que haya clase. un diálogo, es Estaba importante en que hayan clase. objetivos concretos, que hayan cosas que te permitan crecer y desarrollarte. Ok. El otro principio es el principio de la repetición. Esto es ¿Qué ustedes? Allá. cuando hay consecuencia en un trabajo ¿Sí? semanal que hay que permanecer, hay que hacerlo sostenible y que usted haga que se repita. Por ejemplo, ayer estaba viendo el entrenamiento vía Facebook de las porteras de la selección. El profesor Camargo las estaba entrenando y me llamó poderosamente la atención cómo el entrenamiento que él estaba haciendo las estimulaba a un mayor movimiento de pegar la pelota en el centro de un marco que él tenía e insistía que había que hacerlo bien, pero estaba felicitando públicamente a las muchachas que lo hacían perfecto con un valor agregado. A cada muchacha la llamaba por su nombre. Entonces, como estaban haciendo ejercicios de repetición, él estaba atento a cada muchacha y visto virtualmente cómo trabajaba bien en todos los aspectos. Si llegan temprano, se felicitan, nunca lo den por sentado de que todos llegaron temprano, que es una disciplina, sobre todo cuando usted tiene elementos que castigan por llegadas tardías, felicite cuando hay una llegada a tiempo, cuando una llamada se anticipa, cuando todo el equipo ha llegado temprano. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que ellos saben de que si yo me reúno con ellos a las 8 de la noche, yo estoy 20 minutos antes preparando todo, entonces los muchachos van llegando y conforme van llegando, yo les voy diciendo gracias por llegar temprano, gracias por llegar temprano. Y cuando comienzo, ya todos están ahí y les digo que hay un aplauso, muchachos, para que todos estemos atentos por haber iniciado la hora que realmente requeríamos. Entonces, este principio de repetición es estar constantemente siempre repitiendo cosas como principio motivacional. El otro es el principio de la novedad. Esto es cuando hay situaciones, ya sea que se cambia a nivel de equipo o que se cambia a nivel de el jugador y que pueda ser motivante para él. Un cambio que lo motive, un cambio de cosas que ha dejado de hacer, digamos, eh, algo que él hacía mal, por ejemplo, que ahora lo hace bien. Entonces ya lo dejó de hacer. Este es el principio de establecer, digamos, innovación, que seamos creativos en la felicitación, en el elogio, porque así como usted puede manifestarle a un muchacho que no le gusta cómo está haciendo las cosas o que corrija un error, también es importante porque usted puede lograr motivarlo bajo cosas muy novedosas. Em, Esto es un principio, sobre todo, que utilizan mucho los entrenadores para perros. No sé si ustedes han visto y que en los parques donde hay animales les obsequian un confite, ¿verdad? Ese es el principio de la zanahoria, ¿verdad? No es que lo vayamos a hacer con los muchachos, pero sí buscar ese aplauso que sea permanente cuando son capaces de hacerle entender, eh, sobre todo que están haciendo bien ese trabajo, pero que sea motivado por él y para él, con cosas nuevas, con cosas que sean diferentes y que en esto usted tendría que buscarlas para el momento oportuno donde lo están haciendo. Sobre todo cuando usted está notando que hay un crecimiento para el jugador, cuando usted está notando que ese jugador está haciendo las cosas. Pues hay otro, que es el principio de la vivencia, que este es fundamental
en donde se resaltan solo cosas positivas que a usted le ayuden. Hay todo un proceso que usted realiza en estas vivencias experienciales que son los juegos, que son las dinámicas, que son los videos, que son las películas, que son los conversatorios, ahí ya le di 5 ejemplos, pero que entran de lleno sobre todo trabajando basado en la experiencia. Por ejemplo, este principio de vivencia experiencial lo utilizan mucho siempre con un apoyo audiovisual, siempre con un apoyo experiencial. Cuando usted hace una dinámica de grupo, es importante que haya aprendizaje. Recuerde que cuando hay dinámicas de grupo hay toda una metodología de aprendizaje experiencial que es de cómo lo planificamos, cómo lo ejecutamos, qué aprendimos y qué acciones correctivas tomamos. Eso, repito, es cómo lo organizamos, cómo lo planificamos, cómo lo ejecutamos, qué aprendimos y qué cambios hacemos. Eso para buscar en función del principio de la novedad y también el de la vivencia experiencial. Y esta parte de la evidencia experiencial nos pone y nos llega, bueno, ya una vez que tenemos eso, que yo conozco todos estos principios, se viene el otro elemento que es, bueno, ¿cómo lo motivo? Eh, ¿Qué hago con ellos? Entonces aquí es donde yo junto los principios para trazar estrategias de cómo motivarlos basado en lo que yo tengo definido como motivación. Y motivación, yo puedo decir, bueno, yo fundamentalmente lo que quiero es que mis muchachos estén alegres, que estén contentos y estén felices. Sobre esas 3 definiciones que le acabo de dar están justamente las estrategias que yo puedo tener. En esta parte, motivar a los jugadores, bueno, yo quiero motivar a los jugadores para el próximo partido que viene. Ya eso es muy específico. Entonces, los voy a motivar antes, durante y después. En el antes voy a hacer esto y esto, en el durante voy a hacer esto y en el después voy a hacer esto. Pero entonces ya yo comienzo a pensar de que siempre tenemos que tener una opción muy, pero muy clara de qué es lo que queremos tener de resultado. Y ojo que subrayo, ¿qué es lo que yo quiero tener de resultado? Porque también yo puedo tener un objetivo que me permita decir, yo motivo a los jugadores para que se integren, para que estén motivados, para que estén cuestionados, para que se comuniquen bien, para que generen un compromiso. Yo motivo a mis jugadores para ganar, yo motivo a mis jugadores para que sientan la felicidad de celebrar un gol. Yo motivo a mis jugadores para que ahora durante la pandemia estén felices, estén contentos, que quieran a su equipo. Yo motivo el sentido de pertenencia. Ya hay 10 cosas diferentes que te pueden generar motivación donde están. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Ya les dije objetivos, el que hay que tener ese objetivo muy claro. Aquí hay un elemento que a mí me ha gustado mucho y a un entrenador que solo he visto que lo hace mucho es el profesor Díaz. De hoy día creo que está entrenando a Cobán Imperial y es muy interesante porque este profesor establece muy claro, Rafael Díaz establece muy claro los objetivos y las metas. Es posible, eso es posible que cuando usted tenga el calendario, en esta primera parte de cómo hacerlo, usted pueda definir, si no puede hacerlo con los niños, por lo menos hágalo con su cuerpo técnico, en ese calendario, qué partidos va a ganar, qué partidos va a empatar y también si va a perder alguno, es posible por las condiciones del rival, que es superior ese rival, que ahí nunca le hemos ganado. O sea, hay todo un historial en donde usted puede jugar siempre con los 3 elementos del resultado de nuestro fútbol. Entonces es muy interesante porque hasta los bloqueos, hasta la parte relacionada con las barreras que usted va a encontrar, eso es importante que usted lo planifique siempre para trazar estrategias de motivación. Por ejemplo, yo puedo anticipar comportamientos de jugadores, comportamientos de árbitros, comportamiento de público, comportamiento de todas estas cosas y puedo trazar estrategias motivacionales que me permitan neutralizar eso o bien desarrollar anticipación de qué cosas quiero que no pasen y qué cosas quiero que pasen. Vean que estamos hablando mucho de ese manejo psicológico del ambiente del equipo, que es cosas que te hagan sentir bien. Entonces, en estos objetivos y metas, ya les mencioné 2 que tenían que ver o varios que tienen que ver justamente con la persona, pero también otros que son de manejo de resultados
relacionados con el calendario, relacionados con los equipos que usted tiene. Y sobre esto, cuando usted une en esa planificación de cómo es el lugar, cómo es el ambiente y todo esto, el jugador va a encontrar mucha robustez en lo que usted está explicando y consecuentemente va a generar mucha credibilidad y confianza en usted. El otro elemento de cómo hacerlo es optimizar los recursos. Y esto es importante porque pasa por canalizar todas las energías y que las energías se canalicen hacia eso que usted quiere. Entonces, es muy importante porque hay que hacer que las habilidades, las destrezas que tiene el jugador crezcan. Entonces, aquí es donde la optimización de los recursos va siempre en función de ese objetivo, de esa meta que usted quiere alcanzar, para que usted lo oriente. Y la optimización de recursos, el verbo, el objetivo es orientación, que tenga un enfoque en cosas que nos perjudican, en cosas que nos limitan, en cosas que nos bloquean y que impiden optimizar los recursos. Si le doy vuelta, es al revés. Cosas que nos potencian, cosas que maximizan, cosas que hacen que estemos felices y que hacen que nosotros crezcamos en lo personal y como equipo de acuerdo con el resultado. Vea que ahí le doy dos metodologías basadas en preguntas para que usted desarrolle también las estrategias que tiene. El otro punto es en cuanto al pensamiento. Y esto es importante porque ya aquí, ¿verdad? Tiene que ver mucho en la forma en que piensa el jugador, en la forma en que actúa el jugador. Y aquí hay muchas pruebas psicológicas porque están basados en la prueba de error. Por ejemplo, en tiros a marcos, cuántos tiró por dentro, cuántos no tiró por dentro, cuántos pases hizo, cuántos pases buenos hizo, cuántos pases errados tuvo, cómo fue la actitud del comportamiento de él dentro de la cancha, para que en alguna medida se puedan generar preguntas basadas en el coaching deportivo para que este muchacho o este niño pueda mantener actitudes positivas siempre con la característica de aprender. Y esto lo subrayo. Cuando usted trabaja con actitudes, cuando usted trabaja con comportamientos, cuando usted trabaja corrigiendo errores que son posibilidades de mejora, tenga mucho cuidado porque tiene que tener en su libreta el aprendizaje. Y sobre todo tiene que saber cómo aprende el muchacho, si es más visual, si es más kinestésico, si es más auditivo, cómo lo hace. Y por eso es que es fundamental para la motivación que usted conozca muy bien a cada uno de sus jugadores. Y ese conocerlo muy bien pasa por dónde viven, quiénes son sus padres, qué hace, cómo es su alimentación, si es zurdo, si es derecho, cuáles son sus habilidades, cuál es su principal destreza, cuál es su principal fortaleza, cuál es su principal debilidad, en qué quiero ayudarlo. Entonces, para que usted pueda canalizar de una manera correcta y concreta los pensamientos de este niño. Los resultados, esto es muy importante porque cuando usted trabaja basado en resultados, por ejemplo, no solamente de corregir un error del niño o el joven, sino también de ganar un juego, esto tiene que verlo muy bien porque desarrolla una cultura que sea de mucho esfuerzo para que se logren alcanzar las mejores conductas y comportamientos para ganar ese juego. Por ejemplo, ustedes me han oído a mí decir que en la selección nacional nosotros tenemos una filosofía que se llama modo de selección, pero que tiene una acción que es trabajar juntos, que es la filosofía de los bueyes, o sea, estar juntos, basados en el esfuerzo, que es el esfuerzo no es negociable 100% mayor o igual al 100%. Entonces, esta parte es fundamental porque logra de que usted refuerce todo lo que usted tiene. Y usted, como dice aquí, los resultados vienen por añadidura, producto de lo que usted promueva, de lo que usted motive, de lo que usted incentive, de lo que usted fomente con ellos en esta estrategia de motivación. Consecuentemente, ellos tienen que tener muy claro qué papel juega la motivación para ellos mismos y para el equipo en esas dos vías. ¿Por qué? Porque muchísimas veces hay un elemento que hay que tomar en cuenta, como lo voy a decir más adelante, que es qué pasa si ganamos. Tienes que tener respuesta de cómo va a reaccionar el jugador y cómo reacciona el equipo.
¿Qué pasa si perdemos? ¿Cómo reacciona el equipo? ¿Cómo reacciona el jugador en cuanto a pérdida? Y estas son preguntas que tienen que ver con la psicología del fútbol en términos de reacción post-juego, que usted ya va a saber qué es lo que ellos dijeron que va a pasar con ellos si pierden, qué es lo que va a pasar con ellos si empatan, qué es lo que va a pasar con ellos si en alguna medida ganan el juego. La variable transversal es qué aprendimos, qué hicimos diferente, qué cosas podemos estar haciendo que nos ayuden a volver a crecer. Si perdemos, ¿qué aprendimos de ese juego que nos permita volver donde estábamos? ¿Qué tenemos que hacer para tener las ganas de volverle a ganar ese equipo? Entonces usted lo trabaja mucho con preguntas, sobre todo post-juego en este momento, bajo el aprendizaje de la motivación. Esto es importante porque siempre tiene que ser sostenible, siempre tiene que estar presente y mantener un orden. No puede ser, digamos, a lo que al tarán tan tan, a lo que usted se le ocurra primero, no. Usted, para eso hablamos de planificación, para eso hablamos de orden, para eso hablamos de disciplina, para eso hablamos de sus propias definiciones, para eso hemos hablado de todo esto, que es toda la metodología de cómo llegar a motivar. En términos generales, usted tiene que tener un concepto muy claro para que su equipo esté preparado ante una pérdida. ¿Qué pasa si no ganamos? ¿Verdad? Evite la palabra pérdida. Ya con solo perder eso es suficiente. Entonces usted pregúntale, bueno, ¿qué pasa si no ganamos? Sobre todo que esto usted lo puede preparar antes de un campeonato. Antes de que comiencen las series de campeonato, por ejemplo, ahora que los equipos están en pretemporada, en el fútbol mayor, ese es un tema que yo le recomiendo a los entrenadores que lo hagan, ¿verdad? Los que están en la primera división, háganlo. ¿Qué pasa si no ganamos un partido? ¿Cuál es el comportamiento? Porque esto es un punto que te lleva a que el equipo genere más madurez, pero que pueda obtener puntos positivos de esa derrota. Y sacar siempre la mejor lectura, usted como entrenador, la mejor lectura de qué aprendieron ellos donde están. Si usted ya tiene, digamos, redactado las actitudes y comportamientos de cómo ellos, esa pérdida puede generarles un crecimiento, eso le va a generar a usted más progreso y le va a permitir crecer de una manera continuada y sobre todo sostenida. Por eso es que cuando uno está en estrategias de motivación, la anticipación es un punto importante. Y le reitero, cuando está usted anticipando terrenos de juego, cuando usted está anticipando qué es lo que pasa. El otro día que acompañé un equipo de fútbol, creo que fuimos a Jutiapa, a mí me hablaron todo un montón de cosas malas de Jutiapa, relacionados con el clima, relacionados con el público y todo eso. Claro, yo llegué con ciertas expectativas y resulta que el clima era un clima sabrosísimo, estaba fresco y eso que jugábamos a las 2 de la tarde. El clima estaba muy fresco, la gente buenísima, yo estuve metido en toda la gradería, como siempre, nada diferente a las barras que sean intensas en este sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usted maneja información anticipada a los jugadores. Háblele lo más objetivo posible para que ellos anticipen y desarrollen mentalmente acciones defensivas de acuerdo a lo que usted les está diciendo. Por eso es que tu tarea como entrenador es muy delicada, sobre todo cuando trabajan con niños, que usted trasciende el papel de papás o de mamás, sino que usted se convierte en el maestro y acuérdate que si son niños van a creerte mucho en lo que vos digas porque te van a poner muchísima atención. El otro elemento es fundamental, la música. Todos los equipos tienen música, tienes canciones. Yo he visto que algunos utilizan unas bocinas enormes para poner música. Usted puede controlar la música porque dependiendo del volumen, usted puede ser que altere el sistema nervioso de los muchachos. Entonces tiene que manejarse muy bien en términos de qué es lo que usted quiere. Fundamentalmente, la música te va a transmitir entusiasmo, alegría. Y aquí en esta filmina yo a usted le pongo cosas importantes porque cada jugador es diferente. Yo he visto que hay jugadores que escuchan música eh,
religiosa, escuchan reggae, escuchan eso que quiere ser música que llaman reggaetón, escuchan música clásica, escuchan todo tipo de música de tal manera que puedan avanzar. Permítame sacar al perrito que tengo aquí de mi habitación y que en alguna medida este tipo de música les va a servir siempre, siempre para motivar. El otro elemento es importante porque hay una diferencia cuando el equipo tiene una canción. Cuando el equipo tiene una canción, yo a ustedes les conté el otro día que con la selección de Guatemala yo la utilizo en el camerino. Si vamos en un bus, la pongo en el bus. Yo a veces le he pedido, si vamos en un autobús, al chofer cierto tipo de música. Escojo música salsa, música merengue. Evito el heavy metal, no lo pongo para nada. Algunas de esas de reggaetón, a los que les gusta mucho esa música, sobre todo cuando son muy populares, si las ponemos donde están. Evito desde todo punto de vista música con mensajes negativos. Música con mensajes negativos. Cuando vamos en el autobús, si es un viaje largo, yo les pongo un video motivacional. El último que vimos fue, creo que Firelands, que trataba de un montón de jugadores que iban por ahí. Entonces, pero la música, al igual que los videos, te pueden ayudar mucho, pero siempre hay un tiempo para escucharla y siempre hay un momento para hacerlo. Generalmente la música, hay momentos que después de la charla, dependiendo de su charla, es bueno poner cierto tipo de música dependiendo de cuál sea el nivel de, del momento ambiental que está viviendo el equipo, justo en ese momento, en el aquí, en el hoy, en el ahora. Entonces, tenga mucho cuidado porque no toda la música te lo permite. Y ojo con los volúmenes, ojo con los volúmenes. Generalmente en el entretiempo, cuando el equipo entra con mucha presión, yo les pongo música suavecita y les digo, guarden silencio, escuchen la música 1 minuto, 2 minutos y luego la quito para que el profesor entre a trabajar. Pero entonces siempre es importante cuando usted toma en cuenta estos elementos musicales que te permitan sobre todo resaltar esa actitud eh, motivadora. Mucho cuidado porque también hay mucha gente que con la música tiende a aislarse. Entonces, usted tiene que observar los comportamientos, sobre todo cuando usan este tipo de audífonos que ellos están, si usted los ve que ellos están cantando, déjelos, ¿verdad? Pero hay veces están escuchando, que uno cree que están escuchando música o están escuchando alguna oración. Yo me he encontrado con muchachos que están escuchando el rosario de alguna emisora. O están escuchando mensajes de su familia que han logrado grabar. Entonces, siempre, siempre, siempre el vestuario tiene que haber música, requisito sine qua non, música. Lo mismo, si están en canchas abiertas, que ustedes llegaron y no hay donde, ponga música, llévese un radio con buenas baterías y ponga música ahí donde están, antes del juego donde están. Eso es importante. Entramos a la parte de música, al papel de los videos. Recomendación con los videos. Cuando usted está trabajando con los videos y quiere que la gente genere aprendizaje, deje de tratar el error. Comience a tratar las fortalezas. Comience a hablar de lo bien que hace el equipo las cosas. Destaque lo bien. Todas las cosas positivas que usted ve en el video, háblelas. Acuérdense que motivacionalmente la gente se mueve hacia lo que usted está pensando. La gente va a pensar mucho lo que usted le está diciendo y lo va a procesar positivamente. Entonces, esto es importante porque las dificultades en la cancha, los errores en la cancha, nunca te olvides de que son posibilidades de mejorar, posibilidades de corregir, posibilidades de aprender. Entonces, si lo tomas como un nivel de aprendizaje, te va a ser todavía muchísimo mejor para que la gente pueda aprender. Entonces, en cualquier plataforma, yo les recomiendo que vean las escuelas de, de entrenamiento africanas. Por ejemplo, Angola hay cosas impresionantes, el mundo táctico del fútbol, creo que se llama por ahí, que te puede servir muchísimo de cómo hacer esos análisis de videos.
Hágalo por partes, no permita que el video corra tanto tiempo, sino corrija. Generalmente utilice, cuando está usted haciendo análisis sobre su estrategia de juego, cuando tienes esa oportunidad de utilizar videos, o bien cuando quiera aprender de otros equipos, que usted quiere ponerlos a los muchachos, mire cómo juega este equipo, mire cómo aplican este sistema, vean cómo desarrollan ese sistema. Trate de hablar del sistema más que de los jugadores. Acuérdense que no hay nadie más grande en el equipo que el equipo en sí. Entonces, tenga mucho cuidado con esos Messi, con esos Ronaldos que usted quisiera destacar en esa forma en que lo está haciendo. El otro elemento, y es una técnica que hay que tener un poco de experiencia en eso, es la de la visualización. Yo la utilizo mucho porque a mí me permite llevar al jugador a imaginar. ¿Qué estoy haciendo ahora para motivar la visualización con los muchachos de la sub-15 y la sub-20 como ligas menores? Es interesantísimo. Les estoy buscando filminas, por ejemplo, como la que ustedes están viendo aquí, y yo los pongo a buscar un objeto de entre un montón de cosas parecidas. Los pongo a buscar números dentro de números que son parecidos. Los pongo a buscar nombres dentro de un crucigrama que es muy parecidos. Esto para que ellos se acostumbren a observar el detalle. Por ejemplo, el ejercicio, y se los voy a decir, y quiero recomendárselos a ustedes porque además da mucha risa. En esta semana trabajamos un ejercicio de visualización con los ojos vendados. Esto para estimular el pensamiento de ellos. Entonces, ¿qué les dije? Véndense los ojos, tengan un papel y tengan un lapicero a la par de ustedes y hagan lo siguiente. Vayan al baño con los ojos vendados donde ustedes están y entren al baño y observen todo lo que puedan con los ojos vendados. Ahora les voy a decir por qué el baño. Vayan y observen y memoricen. Entonces, aquí estoy viendo percepción con los ojos cerrados. Los estoy obligando mentalmente a que visualicen lo que ellos supuestamente ven todos los días y van varias veces al día. Pero además, estoy estimulando la memoria. Y esto es importante, porque cuando usted está viendo videos, también está estimulando memoria. Entonces, en la motivación, esto juega un papel muy importante porque te va a permitir, en alguna medida, expandir, descristalizar o resignificar, digamos, la parte cerebral. Entonces, esto es muy interesante porque una vez que ellos fueron al baño, mentalmente tienen que venirlo inmediatamente. Llegan, se sientan y les digo yo que apunten todo lo que ustedes recuerdan que vieron en el baño con los ojos vendados. Ellos fueron con los ojos vendados y llegaron con los ojos vendados, lo anotan, lo tienen apuntado, lo desarrollan anotado y ahora viene lo siguiente. Segunda parte del ejercicio. Vayan al baño, observen todo lo que está en el baño con los ojos abiertos. Ahora sí, no van ninguna venta, sino que van al baño y regresan. Cuando ellos van al baño y regresan, les digo, ok, escriban todo lo que ustedes no vieron y que está en el baño en este momento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Resulta que como estoy posicionando esos en la mente, yo estoy totalmente seguro que los muchachos cada vez que van a ir al baño van a observar todo lo que está en el baño como efecto posterior. ¿Por qué les cuento esto? Porque la visualización, cuando usted los va a motivar a ellos, usted les va a hablar de la cancha, usted les va a hablar del ambiente, usted les va a hablar de la hora, usted les va a hablar de todos esos elementos que intervienen en una visualización, les va a decir cómo van a jugar, les va a decir el sistema que usted tiene para que ellos imaginen esa situación, porque el cerebro siempre procesa en presente. En el aquí, en el hoy y en el ahora, el cerebro se lo va a procesar. Si usted los pone a jugar un partido de fútbol, imaginando el partido de fútbol, un primer tiempo de norte a sur, que ellos se imaginen esa cancha, es fundamental porque les va a ayudar a afrontar la situación ante la resolución. Yo me he atrevido, y esto lo hablo ya como parte de experto, en que a los jugadores los he llevado hasta que pongan una meta para hacer goles. Y les he dicho, goles a tal minuto, tenemos que tener tal. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa.
Sí puedo hacer una Sí, pregunta ahorita. claro, 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 con mucho Es gusto. que fíjese que para mí esta clase es bien interesante y es una de las que más dudas me genera. Y fíjese que yo ahorita escuchándolo, considero que ese ejercicio de que van al baño podría ser como un estímulo para la visualización. Lo es, Y por lo ejemplo, es. pero, ajá, como para que, por ejemplo, para que haya más credibilidad en nosotros los entrenadores cuando estamos en la cancha con los chicos. Sí, Ya, por ejemplo, como ese es como que un poder ese es un ejercicio de la visualización, entonces yo ahorita me ponía a pensar que qué pasaría si uno le preguntara a los chicos, por ejemplo, un 2 versus uno que el objetivo es de que en ese 2 versus uno anoten, ¿verdad? Con finalización, que los dos atacantes se imaginen la jugada y cómo la van, primero se la imaginen y que luego la realicen, pues. Por sí. ejemplo, ese podría ser un ejercicio de estimulación Y no para que solamente eso, mejoren la coherencia o cómo podría decirle, te para voy que a mejore agregar también algo la más. credibilidad de nuestro vocabulario y para que sea más creíble con ellos. No, y puedes hacerlo como lo estás diciendo, pero te agrego algo más. Escríbanlo, Ajá. escríbanlo. Sí, porque Ahí es estás, difícil ahí decirle a un estás. chico de, por ejemplo, 10 años, vayan al baño o hagamos este ejercicio o ahorita en este encierro, porque definitivamente, por ejemplo, yo con mi grupo Mire, sí no tengo le voy a contacto, pero decir por algo, ejemplo, yo amigo, le voy a ajá, decir algo. No subestime a los niños. No los subestime. Hágalo, te vas a divertir. Hágalo. Yo sé que los niños pueden pedir el celular prestado, en la mayoría, si haces una clase virtual, porque también ajá, puedes hacerlo. Yo te puse el ejercicio del baño, pero yo puedo cambiarlo porque vayan a la cocina, observen todo lo que hagan. Puedo llamarlo, por ejemplo, la otra vez lo cambié, vayan a la sala de su casa y sin los ojos vendados ni nada, busquen todos los puntos rojos que encuentren y apúntenlos. Esto porque es importante estimular también su capacidad de memoria, pero también el aprendizaje que te dice. Entonces, sí, por ejemplo, era impresionante que ellos fueron y trajeron cualquier cantidad de cosas anotadas, la taza, que una copa, que el mantel, que la televisión, el rojo del puntito del televisor que estaba apagado. Bueno, el rojo del, ¿cómo se llama? Del control, todo un montón de cosas. ajá, Y sí, les pregunto yo, mire, ¿cuántos de ustedes en su casa hay paredes rojas? Y de los 32 que habían 5 que tenían su casa partes rojas y no los tomaron en cuenta. ajá, Entonces, sí, ¿qué te digo con esto? Por eso es que cuando vengan con tu respuesta, digamos, de acuerdo con el ejercicio tuyo, tienes que cerrarlo con algo visual que te dé credibilidad y que te diga, ok, vaya y aplíquelo, vaya con la práctica y ajá, compare con lo que usted es cierto, visualizó con la realidad. Entonces ahí tiene cierras el razón. ciclo de aprendizaje. Por Es que eso yo fíjese que, sí, dime. ajá, es que lo que pasa que como, al menos para mí y creo que para bastantes de los que estamos acá, la visualización estamos tan mal acostumbrados que probablemente nunca lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decirle a algunos chicos que va a pasar esto y esto y esto y esto, por ejemplo, en algún campo, por ejemplo, de 18, 20, 22 años considero que ya se da, pero de 15, 10, 12 años considero que es difícil Vea, anticiparnos a situaciones que vayan a suceder. pero yo te Es voy a como dar si otro ellos ejemplo. fueran en una sincronía y probablemente nosotros vayamos en otra. Entonces, como que esa sería una de las formas para potenciar la visualización de Mi los chicos con la consejo nuestra. es sí, mi consejo es no subestimes a los niños. Cuidado y te sorprenden. Te voy a decir que va a depender mucho de vos en dar esa guía, porque vos Ajá, perfectamente puedes, digamos que yo tengo aquí la cancha de fútbol, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo muy bien de la cancha de fútbol y yo les describo a ellos exactamente la cancha de fútbol. Y te voy sí, a poner un ejemplo. Con los niños, el otro día trabajamos
que les dijimos que íbamos a hacer un partido que era difícil, era muy difícil. Y trabajamos la motivación sin ni siquiera pensar en el partido. Entonces los invitamos, le preguntamos, mire, ¿quién de ustedes ha ido a una fiesta, a una piñata? Y todos han ido a una piñata. A la edad de 10 años, por lo menos una vez habrán ido a una piñata. ¿Cuántos de ustedes van a una piñata nerviosos, llorando y que no quieran ir? ¿Cuántos de ustedes, todos los niños querían ir a la piñata? Bueno, entonces vamos a ir a ese partido de fútbol, va a ser una piñata. Entonces resulta que desarrollamos un ejercicio de visualización de una fiesta. Y cada vez que íbamos a hacer un gol, agarrábamos el garrote, ¿verdad? Y era como darle a la piñata. Entonces, ¿cuál era la piñata? La piñata era el equipo contrario y que lo íbamos a agarrar duro, fuerte, ese equipo. Entonces, y en eso, vieras qué interesante porque se trata de ser en estas visualizaciones muy creativo. Entonces, vos le puedes inventar, y ahora que no te quiten los confites, que no te quiten los confites, que no te quiten los dulces, que no te lo quites, agarre los dulces. Wow, qué interesante. ¿Qué pasa cuando yo llevé eso a la práctica? Le cuento, y se lo voy a decir, que con los jugadores de la selección mayor, esos viejotes ya, nosotros hicimos esto. Entonces, fíjate bien, a mí me da risa, pero me encanta la pregunta que me hiciste, porque resulta que la analogía que hacemos es, ¿qué pasa cuando te quieren quitar un dulce? ¿Qué haces? Me enojo, no quiero, me vuelvo egoísta. Ok, muchachos, este equipo nos quiere ganar. Este equipo, entonces, lo haces la analogía con cosas que no quieres que pasen. Por eso es que los entrenadores tienen que ser muy creativos para que los niños se diviertan. Entonces, ¿qué hacemos para que el equipo no nos gane? ¿Qué hacemos? Que no nos quite el dulce. ¿Qué vamos a hacer para que no nos quite el dulce? Entonces, los niños te van a hacer, vamos a esconderle la bola, yo me los voy a bailar, yo me lo voy a burlar. Entonces, los niños son muy creativos. Entonces, ya ves cómo, no solamente eso, el otro día también, otro ejemplo que te quiero poner, es que con los niños, generalmente los papás los mandan a ser mandados a la tienda, los mandan ahí a la pulpería, ¿verdad? Entonces, uno les dice, ok, a ver, piensen en la pulpería más cercana. ¿Cuántos de ustedes han ido a la pulpería más cercana? Generalmente todos. Y si querés darle una ilustración, ¿cuántos de ustedes han ido a comprar helados a una pulpería? Muy bien, perfecto. Cuando todos te levantan la mano, vos le decís, ok, muy bien. A ver, piensen ustedes, no me lo digan en silencio. El camino que hay de su casa a la pulpería o a la tienda, de su casa a la tienda, ¿cuántas casas hay de color verde? ¿Vos inventás los colores? ¿O cuántas casas hay de tal cosa? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño va a repasar mentalmente ese camino. Entonces, la actividad de visualización no solamente te sirve, al igual que yo lo estoy haciendo con las elecciones, este ejercicio yo lo hago. Por ejemplo, imagínense ustedes caminando para atrás ahora sí, devuélvanse de la tienda, devuélvanse para atrás y observen qué hay. Por ejemplo, yo les he puesto a decir cuántos postes de electricidad hay, cuántos, por ejemplo, cuántos vehículos hay en la carretera, cuántas casas tienen cochera, entonces vos le inventás. ¿Qué estimulas en esto? Dos cosas como objetivo escondido, determinar la curiosidad, despertarse el interés de que el niño expanda su mente hacia lo desconocido y sobre todo que hay un valor interesante en eso, los acostumbras a ver detalles y el fútbol es de detalles. Por eso es que las visualizaciones son muy amplias, hay que ser muy creativo, pero también cuando trabajamos con niños, darle mucha información al niño para que él lo procese. Porque los niños son soñadores, acordate que ellos están desarrollando su cerebro. Sí, tienes mucha razón. Entonces, por eso es que te digo que no hay que subestimarlos. Me dio una clase de quitando barreras y abriendo, creando nuevos paradigmas. Bueno, Qué para eso es esto. interesante. Qué Para buenísimo. eso es esto. Gracias. Bueno, entonces sigamos ahí donde estamos. Lo otro son las charlas individuales y las charlas posicionales. Esto ustedes lo hacen totalmente a menudo, lo hacen tiempo. Las charlas individuales, lo que yo les recomiendo, hablen en positivo, hablen en sentido figurativo de ese ganar
de ayudar y siempre que generen un plus, algo que te agregue un valor agregado, pero también hay charlas donde supone que son retadoras y las posicionales son cuando usted lanza un reto para que ellos puedan afrontar el partido con un objetivo claro de mejorar, con un objetivo de ganar, etcétera, etcétera. Pero hay esos dos tipos de charlas que son directamente al jugador. Cuando usted le dice, yo he observado que muchos entrenadores después de su charla van y hablan exclusivamente con algún jugador o lo llaman y le explican en la pizarra qué es lo que quiere ese jugador. Esas son las charlas individuales y las posicionales ya cuando tienen que ver con asuntos más de grupo. Y finalmente, tienes que tener muy claro por lo que empecé esta clase de hoy, de procurar siempre el ambiente positivo, de las metas, cómo las transmiten, de la comunicación, de la ayuda que le estás dando y sobre todo que esto te sirve a vos para estar retroalimentando y desarrollando aprendizaje para que la gente desarrolle su fuerza motriz, su pensamiento, su posicionamiento en la cancha y sobre todo que se perfile con mayor profesionalismo donde están. Y el trabajo tuyo sobre todo es transformar el objetivo del proyecto final en lo que quiere lograr de ese equipo, ¿verdad? El objetivo final de ganar tantos torneos, ya les puse el caso de Rafael Díaz, de que él con los jugadores, lo hizo con los jugadores y con los niños, es muy interesante porque yo hay veces, cuando me invitan a alguna escuela de fútbol, les pongo 3 colores y los 3 colores que utilizo son los 3 colores del semáforo, porque los niños siempre están acostumbrados a ver semáforos, que son el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, estos 3 colores son como, digamos, entendidos por todos y son muy fáciles. Entonces, por ejemplo, los escojo, les pongo a decir, bueno, el rojo es cuando perdemos, el verde es cuando ganamos y el amarillo es cuando empatamos. A ver, escojan el color que ustedes quieren sacar de ese partido. Ahí los estoy motivando. Estoy trabajando colores, estoy ayudándoles a tomar decisiones, vean qué interesante, y sobre todo que ellos decidan cuál es el futuro de ese partido. Entonces, normalmente los niños discuten y hay un color para cada uno. Eso sí, tenés que llevar colores donde están y haces por un consenso. Pero si alguien escogió uno amarillo o alguien escogió uno rojo, no le dé tanta importancia. Si escogen una mayor cantidad de verdes, por ejemplo, bueno, ¿por qué quieren ganar? ¿Por qué quieren empatar? Bueno, ¿y qué es eso que ustedes quieren perder? ¿Cuál es ese pensamiento? Porque usted tiene que lograr inspirar a que sus niños, por ejemplo, esos jóvenes vayan a ganar siempre, para que usted tenga un alineamiento de todos los objetivos, para que usted tenga y pueda comprender toda la acción motivacional y que su equipo vea de que los mejores jugadores siempre van a aportar, los mejores jugadores siempre van a dar lo mejor. Y el otro elemento, cuando yo les digo que con los niños les ayuden ustedes a hacer muchas dinámicas de grupo, es porque hay un objetivo que también es subjetivo. Yo a veces les digo objetivos escondidos en la motivación, es que ellos aprendan a hablar y pierdan el miedo a hablar frente a sus compañeritos. Entonces es muy interesante que usted los estimule y los deje que ellos hablen, o sea, no los detenga. Rompa ese mito de que ellos no pueden hablar, sino estimúlelos a hablar utilizando alguna técnica de grupo que les permita desarrollar eso y que usted siempre lo tenga alineado a lo que quiere, a todos los elementos que usted quiere tener y sobre todo, cuando se trata de las reglas claras, que es la disciplina del equipo, mejor si vienen de ahí. Entonces, si vienen desde los jugadores. ¿Qué similitud puede hacer usted cuando trabaja con niños? Utilice los colores de las tarjetas de los árbitros, ¿verdad? Les hablamos de sacar tarjeta roja al que llegó tarde, tarjeta amarilla al que no cumple con eso. Entonces, esto te genera mayor credibilidad y sobre todo si desde niños los acostumbras a que ellos sean autodisciplinados, a que ellos se empoderen a que eso sea posible. Entonces, trabájelo también con preguntas que sean apropiadas, porque usted tiene que también ayudar a que su equipo genere esa riqueza de entrenamiento, que te lleve ese sentido de pertenencia, ese amor por la camisola, ese amor por los colores del club,
ese amor por cada compañero y compañera del equipo, con los símbolos del equipo, con el logotipo del equipo, con todo lo que sea, que cuiden su estadio si tienen o que cuiden la cancha de fútbol que tienen. Ese sentido de pertenencia, esas ganas de que ellos defiendan lo que tienen y lo defiendan a capa y espada es fundamental en lo que realizan, en todo lo que están. Y esto es motivar, motivar, motivar una vez, 2 veces, 3 veces. Y eso es hasta lograr que usted tenga en ellos sus fanáticos. Y esto es posible hacerlos. Y esto les estoy hablando de una estrategia orientada a su cliente interno, que son los niños y los jóvenes, para que ellos sean sus propios fans. Y acuérdese que aquí es que aquel niño es alguien que no es usted, es alguien que puede estar motivado y que si usted esto lo tiene ordenado, puede hacer de eso algo muy bonito y algo que sea extremadamente bueno. Ya hablamos del sentido de pertenencia. La comunicación es fundamental. Acuérdese que desarrollar la motivación desde muy niños, que ellos se acostumbren a hablar frente a una radio, que ellos se acostumbren a hablar dentro del equipo, en esa intimidad de camerino, usted puede enseñarlos por medio de cantar una canción, por medio de editar un poema, por medio de un grito de guerra, a los más introvertidos, darles poco a poco que vayan hablando, pero usted pone a hablar a los que mejor hablan y se genera todo un aprendizaje en lo que estamos haciendo. Y se trabaja la cohesión del grupo, ¿verdad? Ustedes van a tener, aquí en la filmina se ve muy poco, pero ya yo se la mandé a Mario para que Mario lo suba hoy o mañana. Esta conferencia ya ustedes la tienen ahí de cómo se trabaja la cohesión. Entonces aquí hablamos de varias cosas importantes, de cautivar el interés del jugador, de educarlo, de que tengan capacidad de imitación, de que el análisis de video, la elaboración de la confianza, de cómo se construye, etcétera, etcétera, que es este punto que tengo aquí, de tal manera de que siempre la confianza es y hay que empujarla a que se lancen a la piscina, a que pongan los dos pies en el río para que sientan la fuerza de su corriente, para que por medio de visualizaciones, reforzar positivamente los mensajes, todos elementos que usted considera que pueden fortalecer la confianza de los jugadores y trabajar la concentración. Este punto motivacional es muy interesante porque ya yo les enseñé los ejercicios de cómo trazar las partes negativas. Yo en 8 les voy a enseñar todavía otro más, pero es posible que buscando los puntos rojos usted genere concentración, buscando los colores usted genera concentración, que visualicen, digamos, muchos dibujos parecidos, que hay muchísimos en internet. Yo se los voy a mandar a todos, espero que no se me olvide, se lo voy a mandar a Mario para que él lo suba, el ejercicio que realicé con las elecciones, para que ustedes lo hagan y no los tengan que buscar. Ahí ya les puse la respuesta, entonces no se van a perder para que vean cómo se trabaja la concentración utilizando este tipo de procesos donde están. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Entramos a preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Si alguien quiere preguntar, alguien quiere hacer algún comentario. Si no, pues a descansar, muchachos. Hoy es viernes. Dime. Buenas noches.